Pues buenos días, bienvenidos virtualmente otra vez a estas actividades de la Semana del Medio Ambiente. Este taller de la Ruta Etnobotánica de Ciudad Real, en nuestro ánimo está el objetivo, ¿no?, de este taller, realmente conocer aquello que nos rodea, porque como decía el otro día también, pues hay que empezar por conocer lo que nos rodea, aquello que tenemos más cercano para aprender a valorarlo. En Ciudad Real tenemos la suerte de tener muchas zonas verdes, menos de las que quisiéramos. Aquí en Medio Ambiente nos gustaría tener más, pero tenemos unos grandes parques, quizá el más conocido es el Gasset, pero también está el Parque del Pilar, y además ahora hemos incorporado 500, bueno, tenemos ya 500 hectáreas más de lo que a mí me gusta llamar de parque forestal, aunque pues es un parque periurbano, porque es un parque que está muy cerca de Ciudad Real, que es la Atalaya, ¿no? La Atalaya es y seguro que os hablarán de ella, quizá no valoramos lo que es el monte Mediterráneo o un encinar como ese, porque nos parece que, bueno, que ahí pues no hay mucha diversidad, sí, pero eso es totalmente erróneo. Hoy os hablarán mucho de plantas, yo soy más de animalillos, pero pensad que en la Atalaya, por ejemplo, se han descrito todas las especies de aves nocturnas que hay en España, y tenemos descritas el paso de más de 200 especies de aves en ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que conocer, porque somos unos grandes desconocedores, y yo la primera, de lo que nos rodea, y cuando lo descubres te quedas maravillado de realmente lo que tenemos tan cerca, que no hace falta ir muy lejos. Así que además en estas circunstancias del COVID, que no nos dejan viajar muy lejos, creo que es la ocasión para descubrir lo que tenemos cerca. Hoy Geoalternativa os ha preparado este taller, que yo creo que será muy interesante. Yo me voy a quedar, aunque sea con la pantalla apagada. Y además contamos con Pepe Arrieta, que es nuestro jefe de parques y jardines, y os pido a lo que estáis que les aprovechéis, tanto a la gente de Geoalternativa como a Pepe. Pepe es un gran conocedor de los parques y jardines de esta ciudad, es un amante de lo verde, y la gente que ama lo verde hay que aprovecharla para que nos enseñe. Así que no me voy a extender más, solo que lo aprovechéis, que preguntéis, y espero que después de este taller salgáis con las ganas de seguir descubriendo lo que tenemos cerca, porque es el primer paso para que entre todos lo cuidemos mejor y tengamos unas mejores zonas verdes incluso en la ciudad. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Mariana. Ya cojo yo el testigo. Soy Sara de la Asociación Geoalternativa. Bueno, para los que estuvisteis en la charla del jueves, ya me conocéis, ya conocéis la asociación, pero voy a presentarla un poquito para la gente nueva. Somos una asociación local de Ciudad Real, pero trabajamos en toda Castilla-La Mancha y también en Extremadura. Y bueno, la idea es que queremos ayudar a dinamizar estos territorios donde vivimos y bueno, pues donde queremos realmente contribuir, ¿no?, con un cambio. Nosotros trabajamos a través de un enfoque que llamamos desarrollo comunitario, que intenta aunar, ¿no?, como los tres aspectos o las tres áreas que tenemos en la asociación, que serían la parte comunitaria o la parte social, la parte ecológica, de medio ambiente y de interrelación, ¿no?, del ser humano con su entorno, y la parte de nuevas tecnologías. Y bueno, ya estamos viendo estos días lo importante que esto resulta en estos momentos, ¿no?, y para el futuro. Entonces la idea es trabajar siempre de forma transversal todos estos temas. En concreto, bueno, pues el medio ambiente es una parte muy importante de nuestro enfoque y de nuestra asociación, porque como estamos viendo, bueno, pues toda la actividad económica, todo el bienestar social está relacionado de una forma u otra con nuestros recursos naturales y con el estado en el que los tenemos y cómo nos relacionamos con ellos.
Entonces, bueno, pues en esta Semana del Medio Ambiente hemos querido traer la etnobotánica, el conocimiento de las plantas que nos rodean, pero no solo a identificarlas, sino a cómo usarlas y a qué nos aportan, ¿no? Para, como decía Mariana, valorarlo y así poder cuidarlo mejor. Bueno, pues sin más, voy a empezar a compartiros la presentación. Vamos a ir directamente al mapa de Ciudad Real para ver el recorrido de nuestra ruta. Ojalá más adelante lo podamos hacer en presencial, ¿no? Esperamos que prontito. ¿Estáis viendo el mapa? ¿Se ve bien? Yo sí que lo veo bien. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Voy a hacer aquí eso. Bueno, pues antes de empezar, este es el mapa de Ciudad Real, son exactamente los puntos que hemos elegido para nuestra ruta, para descubrir diferentes especies en cada una de las zonas verdes de Ciudad Real. Bueno, pero antes vamos a hablar un poquito de qué nos aportan las plantas en la ciudad. Supongo que muchas y muchos de vosotros ya lo sabéis porque es un tema que pues sí está bastante vigente, pero vamos a recordarnos todo lo que nos aportan las plantas. Bueno, como sabéis, las ciudades, además de tener menos vegetación, sufre un efecto que se llama isla de calor, provocado por, bueno, pues por el asfaltado, ¿no? Por esos edificios tan altos que cortan el viento. Entonces lo que hacen es que se concentra mucho el calor, sobre todo en verano, y hace que suban las temperaturas más que en el entorno de alrededor. En cambio, lo que hacen las plantas, y cuanta más cantidad haya, mayor será su efecto, es contrarrestar, ¿no? Ese efecto isla de calor. Lo que hacen es como amortiguar la temperatura, que no sea tan alta en verano y que no sea tan baja en invierno. Esto es importante no solo para nuestro bienestar, sino también, bueno, es un ahorro energético y un ahorro económico también para la ciudad y para las casas. Por otro lado, como ya sabemos casi todas, pues las plantas están todo el rato oxigenando, están mejorando la calidad del aire que respiramos. Y esto en una ciudad donde los índices de contaminación atmosférica son grandes, pues también es muy importante. Además, en esta época en la que vemos que los problemas respiratorios pueden agravarse por otros factores como la pandemia, pues hay que tener más en cuenta la necesidad de un aire de calidad. Por otro lado, también lo que están haciendo las plantas, y sobre todo las plantas grandes, los árboles, con sus raíces en el suelo, es mejorar la filtración del agua. El agua de lluvia llega y lo que hace es que se va a poder ir acumulando en el suelo. Y esto es bueno porque nos hace ahorrar en riego y también, bueno, pues nos hace mantener un poco mejor esa humedad ambiente. Las plantas son, como no, un refugio para biodiversidad, como acaba de decir Mariana, ¿no? Las plantas hacen que haya muchos más animales, insectos, pájaros, que son tan importantes tanto para polinizar las plantas como, bueno, pues para generar esos refugios en la ciudad. No sé si sabéis que hay muchos animales muy típicos de las ciudades antes, como son los gorriones, que hoy en día están en peligro de extinción por diferentes causas, ¿no? Pero el hecho también de no tener zonas de refugio donde poder anidar es una de ellas. Y los gorriones, a su vez, junto a otros pájaros, también están regulando las poblaciones de insectos, ¿no? O sea que también es una forma de que no se generen plagas también en la ciudad de animales indeseados. También podemos hablar del papel a nivel estético, a nivel emocional, ¿no? que nos produce ver un escaparate lleno de verde, lleno de sonidos de animales. Es algo que también es importante tener en cuenta, ¿vale? Bueno, y dicho esto, vamos a pasar ahora a ver qué es la etnobotánica. ¿Por qué hablamos de etnobotánica? Bueno, porque no vamos a simplemente identificar una planta o ver características ecológicas, sino que vamos a ver para qué se usa o cómo se ha usado en la antigüedad, ¿no? Qué valor práctico también tiene, más allá de los aportes ecológicos o como hemos dicho, ¿no? de regulación de temperatura. La etnobotánica es una disciplina muy antigua que estudia bueno, pues cómo los pueblos se relacionan con las plantas de su entorno. Ahora, hace poquitos años, además, ha salido el Inventario Español de Conocimiento Tradicional relativo a la biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
que intenta recoger todo ese conocimiento que tenían nuestras mayores y mayores para que no se pierda, ¿vale? Porque muchas veces las personas mayores utilizaban esas plantas, era un conocimiento que se había transmitido casi siempre de forma oral y al dejar de usarse o al fallecer estas personas, ese conocimiento desaparece y es un conocimiento que han ido acumulando durante muchas generaciones. Entonces es una pena tener que partir de cero cuando eso lo tenemos o lo teníamos entre nosotras y nosotros. De hecho, la etnobotánica, este conocimiento sobre las plantas, está considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿vale? Es un patrimonio que no es tangible, pero que está ahí y que es tan importante como tener un bosque en buen estado o tener una biodiversidad alrededor grande. Si veis las fotos, ¿no? Tenemos una foto como de la Edad Media, pues es una práctica ancestral, recolectar plantas para diferentes usos, pero también tenemos una foto pues, de una señora que podría ser ahora mismo, ¿no? A las afueras de su pueblo o de su ciudad. Entonces, bueno, también es importante la etnobotánica porque nos está dando también como pistas para recuperar esa relación más ecológica, ¿no? Con nuestro entorno. Estamos aprendiendo o recuperando ese conocimiento sobre los recursos que tenemos alrededor. No tenemos que traer muchos recursos del otro lado del mundo porque los tenemos ahí o podemos sustituirlos por algo que está ahí. No generamos residuos, no tenemos envases y pues nos ayuda también a conservar algunas plantas, ¿no? Si se sabe que las estrategias muchas veces de conservación como escaparate son muy costosas y poco eficientes, mientras que la conservación por el uso, es decir, cuando valoramos algo y lo utilizamos, vamos a intentar que eso nunca desaparezca, ¿no? Que siempre esté en nuestro entorno y que quede para nuestros hijos y nuestros nietos. Pues esto es un poco lo que pretende la etnobotánica, ¿no? Que aprendamos a valorar estas plantas para intentar conservarlas y multiplicarlas. Bueno, y también vamos un poco a ver el origen de las zonas verdes de las ciudades, de dónde viene, porque no siempre ha sido así. En el siglo XIX, con la revolución industrial, hubo una gran migración de personas del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas, y entonces se construyó, ¿no? Se amplió mucho la ciudad, pero se dieron una situación de hacinamiento, de mala calidad del aire, mala calidad de vida, ¿no? Para todas estas personas. Entonces hubo un movimiento, el movimiento higienista, que en el siglo XIX empezó a reivindicar que era necesario hacer zonas verdes en la ciudad para el disfrute de toda la población, no solo como los jardines privados que había antes, ¿no? De las villas, de los palacios, sino que fueran públicos y abiertos a toda la población. Si veis la foto de arriba a la izquierda es el mapa de Manhattan. Fue una de las primeras ciudades que incluyó en su planificación urbanística el espacio verde. Ese es Central Park, ¿no? Un gran espacio verde para que la gente pudiera pasear, relajarse, respirar un aire más limpio, y a partir de ahí ya todas las ciudades lo fueron introduciendo. Bueno, tipos de zonas verdes hay muchas, desde los jardines ornamentales, ¿no? Estéticos, pues característicos de las villas y los palacios, los jardines botánicos que acumulan una gran variedad de especies de todo el mundo. Ahora se está implantando más, por ejemplo, los jardines verticales. Esta foto que tenemos arriba a la derecha es forrar una fachada de un edificio todo de plantas y además de ser impactante, bueno, es útil para barrios que no dispongan de espacio para poder hacer nuevos parques y también es una forma de ahorro energético, ¿no? Porque todas esas plantas están haciendo un aislante natural muy, muy eficiente. Tenemos los jardines séricos también, son jardines formados por plantas desérticas que necesitan muy poco mantenimiento y sobre todo muy poca agua, cosa que para el futuro va a ser cada vez más interesante, ¿no? Tenemos también los jardines silvestres, ahora se está empezando a dar, ¿no? Dejar zonas con la vegetación espontánea, la que surja, la de la zona y que va a ir variando a lo largo del año, ¿no? Entonces, mantenimiento tienen muy poco y, bueno, por un lado, en la estación seca es verdad que pierde belleza porque se van a secar muchas de las plantas, pero también es una forma de reconectar con los ciclos naturales, ¿no? De decir, estamos acostumbrados a recrear espacios
muy verdes pero muy artificiales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es integrarnos más en la naturaleza de nuestro entorno. Y si vivimos en el Mediterráneo, pues en verano las plantas se secan, ¿no? O los jardines comestibles, que consiste en elegir solo especies que tengan un uso gastronómico, ¿no? Que pueden ser igual de bonitas y coloridas, también tener sus aromas, pero que además podemos recolectar y comer. Bueno, y también nos gustaría daros a conocer en la web del Ayuntamiento de Ciudad Real, que hemos utilizado para elaborar nuestra ruta etnobotánica. Bueno, tenéis muchísima información, tanto de todas las especies que hay en la ciudad, como de las diferentes zonas verdes. Pues como ha dicho Mariana, los parques, el parque forestal, las zonas ajardinadas. En concreto hay una herramienta muy interesante que se llama Vivir los Parques, con la que podéis hacer rutas virtuales como esta por el Parque Gasset y por el Parque del Pilar, ¿vale? Y os van a mostrar los diferentes elementos del parque y algunas de sus especies más emblemáticas. Así que os animamos a que os metáis en la web del Ayuntamiento de Parques y Jardines y podáis curiosear más sobre todo esto. Bueno, vamos a empezar ya nuestra ruta etnobotánica. Vamos a empezar en el Parque Gasset, en el corazón de la ciudad. Hemos elegido este parque porque, bueno, como decía Mariana, pues es uno de los más emblemáticos. Se inauguró en 1915 y tiene 8 hectáreas. Es un parque bastante grande. Y además está repleto de árboles singulares, autóctonos, es decir, de nuestro territorio, y alóctonos de otras zonas, ¿no? Es el olmo. Os hemos ubicado un poco para que los que los conozcáis pues podáis saber dónde vais a encontrar esas especies de las que hablamos. Bueno, pues el olmo es una de las especies más simbólicas de nuestro territorio. Se reconoce por esas semillas voladoras, las sámaras, ¿no? Bueno, como la semilla está dentro de un material mucho más ligero, hace como de ala, para que cuando se seca se desprende y se pueda extender y llegar mucho más lejos. También es característica la forma irregular que tienen sus hojas, son hojas aserradas, pero que en la parte en la que nacen están de una forma asimétrica, ¿vale? Y esto no le pasa a muchas especies y sí al olmo. Bueno, como el Ulmus minor, ¿vale? Es el olmo común o campestre y es el olmo más abundante que tenemos en el territorio y en general en Europa. Fue un pionero cuando desapareció los hielos de la época glacial. Este árbol empezó a extenderse y formaba grandes bosques por toda Europa. Y también se le conoce como árbol de leche y sombra, porque es un árbol muy importante para el ganado. Es un árbol que da una sombra muy abundante, donde los animales pueden relajarse y además sus hojas son un buen alimento para los animales, ¿vale? Se ramonean. También es conocido como el árbol de los pueblos, porque si os dais cuenta, hay muchos pueblos de nuestro territorio que tienen un olmo en la plaza. Debido a esta sombra que daban, bueno, pues era muy utilizada para descansar, para sentarse a charlar, para el mercado, para hacer anuncios públicos, ¿no? También en el tronco se ponían como las hojas de lo que se quisiera anunciar, para hacer asambleas. Y bueno, su madera también es muy resistente al agua. Es un árbol al que le gusta mucho el agua, se ve también cerca de las riberas y se ha utilizado para todo aquello que requería sumergir la madera en agua. Otra curiosidad, también la corteza se usaba para hacer cuerdas. Hoy en día, por ejemplo, ni siquiera podemos imaginar cómo se hace una cuerda, de dónde viene el material para hacer una cuerda. Hay muchos, pero la corteza del olmo era una de ellas. Bueno, desgraciadamente este árbol, que era uno de los más comunes, está en peligro de extinción hoy en día. A mediados del siglo XX llegó una enfermedad conocida como grafiosis, que es una combinación entre un hongo y un escarabajo y que está devastando a los olmos. De hecho, si vemos ahora los olmos de las plazas de los pueblos, la mayoría solo queda el tronco. Algunos olmos jóvenes sí que resisten, pero llegado a una edad, la mayoría de ellos mueren y todavía se está investigando, ¿no? Un poco cómo se podría afrontar. Así que bueno, una especie a valorar.
Nos vamos ahora al tejo, Taxus baccata. Bueno, el tejo es una especie que la mayoría conoceréis, es un vestigio de otro clima, es decir, quedan muy pocos tejos porque el tejo viene de un clima mucho más frío, ¿no? Entonces ahora solamente resiste en vaguadas, en zonas muy húmedas y con un clima un poquito más frío. Y visto hacia dónde vamos, pues imaginamos que cada vez quedarán menos. Bueno, es una especie también milenaria, puede alcanzar más de 2000 años. Fijaos en esta foto, el ancho del tronco de este tejo. El que tenemos en el Parque Gasset es un poco más pequeño, pero bueno, ojalá que pueda evolucionar hacia esto. Bueno, es una madera, la madera del tejo es una madera muy interesante porque por un lado es muy flexible y por el otro lado es muy dura. Entonces, esta combinación, que es muy rara de encontrar, fue muy utilizada por los pueblos antiguos, por griegos, por romanos, por celtas, para elaborar arcos y flechas. ¿Vale? El arco precisamente necesita tener, por un lado, mucha flexibilidad y por otro lado que pueda tensarse y que resista esa tensión, ¿no? También era el árbol de los druidas para los celtas. Los druidas eran como, bueno, pues los hombres sagrados, los chamanes, ¿no?, de los pueblos celtas, que utilizaban el tejo para hacer ungüentos y también conjuros. Y era un árbol muy respetado debido al gran veneno que posee. Es uno de los árboles más tóxicos que podemos encontrar en nuestro entorno, sobre todo, bueno, pues en las hojas y en la corteza. Sin embargo, en el fruto, en este fruto rojo que veis en la foto, el arilo, es la única parte que no es tóxica y que a las aves les encanta. Bueno, gracias a eso es que las aves van extendiendo las semillas de los tejos, que por cierto es muy, muy difícil hacer germinar. Bueno, el tejo también es, este veneno lo usaban, o se dice que lo usaban los guerreros del norte cuando eran capturados en batalla, ¿no?, para suicidarse. El tejo también es un símbolo de vida y de muerte. Bueno, la muerte, pues ya sabemos, debido al veneno, también es plantado en muchos cementerios, todavía quedan tejos en algunos cementerios de la península, y también en la puerta de las casas, como para representar la vida. Y bueno, pues también en el norte se utilizaba como el olmo en las plazas, ¿no?, como un árbol sagrado en torno al cual se reunían los concejos abiertos de los pueblos pequeños para tomar sus decisiones. Se consideraba, ¿no?, que el olmo, el tejo era el testigo de esos acuerdos que se tomaban en las asambleas y por eso aquello era más que sagrado. Y hoy en día es una especie protegida, como digo, porque la variedad del clima pues no le viene muy bien. Tila cordata. Bueno, el tilo, la Tilia cordata, supongo que la reconocéis todas y todos por su aroma, ¿no?, por su uso de tila. Bueno, el tilo formaba los grandes bosques junto al olmo después de las glaciaciones hace unos 6000 años. Era un árbol también muy abundante en toda Europa. Y hoy en día pues se ha quedado recluido en las zonas más sombrías y húmedas, sobre todo del Cantábrico, ¿vale?, y del resto de Europa, porque como le pasa al tejo, pues no le viene bien este cambio de clima que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, el tilo es un árbol además muy resistente a los incendios. Los incendios que hubo, por ejemplo, hace unos años en Portugal fueron gigantescos. Se sabe que en muchas zonas de villas y de pequeños pueblos el incendio no pasó, no llegó a las casas gracias a que había una barrera de tilos, de castaños y otros árboles muy resistentes al fuego, para que veáis la importancia también de tenerlos cerca, ¿no? Cordata, ese apellido que tiene Tilia cordata, hace referencia a la forma de sus hojas, en forma acorazonada, ¿vale? Y bueno, si veis también las flores, bueno, las flores son muy utilizadas para relajar, ¿no?, para los nervios, para la ansiedad. Era muy utilizado ya desde los celtas y es un árbol sagrado para los pueblos germánicos y bálticos del norte, donde es mucho más abundante, ¿vale? Y bueno, también algo interesante, se ha descubierto hace poco que el tilo puede asociarse también a la trufa comestible, ¿no?
Entonces es un árbol también que se está empezando a valorar por esa capacidad. Bueno, vamos a ver otro árbol de Castell, mucho más conocido, la encina, el Quercus ilex. Tenemos aquí una de las encinas centenarias de Castilla-La Mancha. Bueno, la encina es el árbol ibérico por excelencia, es uno de los más abundantes, lo ha sido y lo sigue siendo en la actualidad. Tiene unas hojas características que cuando son pequeñitas tienen muchos pinchos alrededor, se confunde con el acebo o con la coscoja, pero según van creciendo pierden esos pinchos, ¿no? Era una defensa para que los animales no se las coman cuando son pequeñas y tiernas. El Quercus era el nombre en romano, ¿vale? Que significa, hace referencia tanto a todos los robles, la encina, el alcornoque, el roble, toda esa familia, por la bellota, por el fruto que producen, ¿vale? La encina también es muy valorada por su madera, tanto para trabajarla como para leña. Ha calentado millones y millones de hogares. Y bueno, también porque esa bellota es muy utilizada tanto en la ganadería, ¿no? En las dehesas que forma actualmente, como para la alimentación. Hoy en día no comemos muchas bellotas, pero para los celtas era parte fundamental de su dieta. Ellos no tenían tantos cereales, no cultivaban tanto, ¿no? Entonces se alimentaban sobre todo de frutos del bosque como las bellotas. Aquí es muy interesante porque no todas las encinas dan bellotas dulces, la mayoría son muy amargas, no se pueden comer directamente. Y aquí entra en juego también la importancia del conocimiento tradicional. En todos los pueblos siempre hay gente que sabe cuáles son los árboles, las encinas, que dan bellotas dulces. Y los investigadores no son capaces todavía de descubrir cómo lo saben, porque fisiológicamente por fuera el árbol no tiene ninguna diferencia. Y es que es el conocimiento, ¿no?, tradicional de generaciones tras generaciones, reconociendo y probando, son los que saben qué árboles sí tienen bellotas comestibles. De hecho, para los celtas era tan importante, ¿no?, que su nombre significa árbol hermoso para ellos. La encina también es muy importante en la ecología de la dehesa, es una bomba de nutrientes. La dehesa suele ser un suelo bastante pobre, formado por encinas y el prado, ¿no?, que es importante para los animales. Bueno, pues se sabe que aquellas aquellas dehesas que tienen menos árboles, menos encinas, dan pastos de peor calidad. Porque los árboles lo que hacen es, con las raíces profundas, bombean nutrientes, los incorporan en sus hojas y luego al caer al suelo los incorporan en la tierra y mejoran el pasto. Aquellas dehesas que han perdido árboles y no los han regenerado, cada vez tienen peores suelos y peores prados. Y de hecho la encina está sufriendo también, igual que le pasaba al olmo, está sufriendo muchísimo con el cambio climático y con la llegada de nuevas plagas, como es la seca. La seca es también una combinación de un hongo y un escarabajo, y están haciendo que desaparezcan muchas de las encinas centenarias y, bueno, pues que cada vez la dehesa y el monte Mediterráneo sea más pobre. Entonces también aquí es importante. También está asociado, dicen, a la pérdida de aves. Cada vez hay menos aves y las aves son grandes insectívoros. Entonces, bueno, pues las plagas atacan más a los árboles. Bueno, pues esta foto os quería comentar también, es del valle de Alcudia, en Castilla-La Mancha, y se conocía como la encina de las 1000 ovejas, porque bajo su sombra se podían refugiar hasta 1000 ovejas. Pero hace poco que creo que ha muerto esa encina. Este es un árbol exótico de lejos, nada que ver con nuestra encina, es el cedro del Líbano, Cedrus libani. El Cedrus libani, bueno, su nombre, Cedrus, viene de Kedrus, del griego madera resinosa, con la cual denominaban, ¿no?, a todas las coníferas que tienen esta resina olorosa. Bueno, es un árbol también milenario, puede vivir hasta 2000 años y alcanzar una altura de 40 metros. Esta foto que veis, bueno, no es el árbol tampoco en el Parque Paseo, es hasta donde podría llegar a desarrollarse.
El cedro del Líbano, como su nombre indica, viene del Líbano, es originario de la parte occidental del Mediterráneo, pero fue muy extendido gracias en parte, por ejemplo, a los fenicios, ¿no? Los fenicios utilizaban la madera de cedro, que es muy resistente al agua, para construir sus barcos. En el Líbano suele crecer en las montañas y por lo tanto está muy adaptado a los cambios de temperatura, ¿no? Aguanta muy bien tanto el calor del verano como la nieve del invierno. Los antiguos pueblos también lo utilizaban por que su madera es muy olorosa. Por ejemplo, para los egipcios la madera de cedro la utilizaban para hacer sarcófagos de lujo, porque era muy olorosa y además duraba mucho. O, por ejemplo, se cree que también se utilizó en la construcción del Templo de Salomón. Y también era muy utilizada como incienso, para templos, para palacios, para rituales. Además, hay una cosa muy interesante, es que el incienso no solamente tiene un poder aromático, sino que también tiene un poder medicinal. No sé si sabéis que la savia del cedro, su aceite esencial, tiene propiedades antisépticas, es decir, que repele hongos, bacterias, virus, ¿no? Entonces, esa tradición del incienso en las iglesias, en las zonas donde se afinaba mucha gente, además de ser un aroma, bueno, un poco que te embauca, que te arrastra, es una forma de depurar, ¿no? de limpiar el aire. Bueno, pues también el cedro del Líbano se ha utilizado para, por ejemplo, la inflamación de la piel, para la cistitis, como aromaterapia antiestrés, para el tema de expectorante, de los resfriados. Incluso se dice que se utilizó para combatir la lepra. Y bueno, hoy en día, también por este cambio climático y por la sobreexplotación de los bosques de cedro del Líbano, se encuentra en la lista roja de especies amenazadas. O sea que también es un árbol a cuidar. Y del Parque Gasset nos vamos a ir ahora al Parque Juan Pablo II, que está muy cerquita. Una exótica y otra de nuestro territorio. Empezamos por la exótica, el ginkgo biloba. Nos hemos unido y nos hemos ido primero. Albar Cataegus monogina, seguro que os suena a muchos de vosotros y vosotras. Bueno, es un habitante muy común en el bosque ibérico, siempre suele tener forma de arbusto, en algunas zonas alcanza un porte casi más de árbol, ¿vale? Pero suele ser más pequeñito. Y bueno, para los celtas era como la morada de las hadas y el alimento del corazón. Porque, bueno, pues la infusión de sus flores es muy buena para relajar los nervios, igual que el tilo. Es un tónico cardíaco, es decir, para gente que tiene problemas de arritmias, por ejemplo, o para la hipertensión también se utiliza. Pero, bueno, hay que tener cuidado porque en grandes dosis pues, puede provocar el efecto contrario. De aquí también la importancia del conocimiento, no solo qué planta, sino cómo se usa, ¿no? En qué dosis y para qué sí y para qué, pues mejor no. También es un árbol con mucha vitamina C, sus frutos, ¿veis esas bolitas rojas? Tienen más vitamina C que la naranja y que el limón y se han utilizado tradicionalmente pues, para hacer dulces, para hacer mermeladas, ¿vale? También decían los celtas, ¿no? De que era una morada de las hadas. Bueno, pues la forma que tiene este arbusto, como redondeada, con muchas espinas, lo que hace es proteger a pequeños insectos y a pequeñas aves dentro y por lo tanto pues mejora mucho también la biodiversidad de todo el entorno. También se decía que era un buen refugio para las tormentas, ¿no? A diferencia de la mayoría de los árboles, que siempre se recomienda que no se usen como refugio, pues en este caso sí. Con el ginkgo biloba os suena mucho, es un árbol bastante conocido, se ha hecho muy popular, sobre todo por su belleza estética, ¿no? Como planta ornamental. Pero el ginkgo biloba tiene una historia, es un fósil viviente, ¿no? Es un árbol que viene de muy antiguo. Y además, bueno, es un árbol de origen asiático, de forma natural no se da aquí, sino que fue introducido, se cree que a través de la ruta de la seda, con esos intercambios, ¿no? que había entre Oriente y Occidente. Y además es un árbol muy simbólico para la cultura japonesa,
porque es uno de los pocos árboles que resistió a la bomba de Hiroshima, ¿vale? En el punto en el que estalló la bomba, en un radio de menos de 1 kilómetro, se encontraban, bueno, pues había muchos parques, había muchos árboles, vegetación, y de todos ellos solo hubo 4 o 5 especies que consiguieron resistir y que sobrevivieron, ¿no? Entonces, los japoneses a estos árboles los conocen como los que sufrieron una bomba atómica. Y aparte, también se sabe que son árboles muy longevos, fijaos en la foto de abajo, ¿no?, qué porte pueden alcanzar. Son árboles muy longevos y se cree que es en parte por las sustancias antioxidantes y de protección al estrés que poseen. Por eso también el ginkgo tiene muchas propiedades terapéuticas. Se utiliza mucho, por ejemplo, como revitalizante o como para gente que sufre problemas de cansancio crónico, de fatigas, para el tema de la caída del pelo, ¿no?, de problemas de la piel. Juan Pablo II, y nos vamos a ir a otro parque muy cercano y muy emblemático también, que es el Parque del Pilar. Pues recorrer virtualmente con esta herramienta que os comentaba, Vivir los Parques, que está en la web del ayuntamiento. Bueno, pues aquí tenemos 3 especies, las 3 bastante propias de nuestro territorio, unas más mediterráneas, otras más... Empezamos con el ciprés, Cupressus sempervirens, ¿vale? Y lo importante de los nombres latinos, porque nos están dando muchas pistas, nos dicen cosas sobre la planta, sobre su forma, sobre su origen. En este caso, el ciprés, Cupressus, se cree que viene de Cyprus, Chipre. Es el origen, ¿no?, de esta especie, donde se la sitúa, ¿no?, en la zona del Mediterráneo oriental, desde donde fue bastante extendida, principalmente por los romanos, que la valoraban mucho. Además, el ciprés es un árbol también muy, muy longevo, es el árbol más longevo de Asia. Esta foto que tenemos aquí, en Irán, hay un ciprés que tiene 4.000 años, ¿vale? Es un menhir de la naturaleza, ¿no?, esa forma que tiene tan característica, tan alargada, tan estrechita, que se ve desde lejos y que ya, ¿no?, está como en nuestra cultura, y con las hojas siempre verdes, no pierde las hojas como la mayoría de las coníferas en verano o en otoño, ¿no? Por ejemplo, de ahí le viene el término sempervirens, siempre verde. Es una forma también como para poder recordarlo. Bueno, pues el ciprés es el símbolo por excelencia, ¿no?, el de los cementerios, el guardián de los cementerios. En el mundo greco-romano, este árbol se asociaba con el duelo, se asociaba con el dios de los muertos, Hades. Por eso es algo que hemos conservado hasta hoy en día, fijaros. Los romanos lo extendieron bastante por todo su imperio, ¿no?, donde estaba también la península ibérica. Y su madera es muy, muy interesante para la construcción de barcos. Por ejemplo, dicen que el Arca de Noé se construyó con ciprés, o por ejemplo la flota de Alejandro Magno también se construyó en parte con ciprés, ¿vale? Y también para construcción de vigas, para templos y para palacios, ¿vale? Se dice también que tradicionalmente se plantaban 2 cipreses, uno a cada lado de la puerta de la casa, ¿no?, como un símbolo de que en esa casa se daba hospedaje. Es decir, en vez de poner un letrerito, ¿no?, ellos tenían plantados sus 2 cipreses para que los viajeros ya supieran que allí podrían quedarse. También son muy característicos los paseos, ¿no?, de cipreses en las fincas que te van llevando como hasta la casa. Y bueno, pero no solo para símbolo y para madera, también, por ejemplo, el ciprés se ha utilizado para la construcción de instrumentos. La guitarra de Paco de Lucía, que es una de las mejores guitarras del mundo, está hecha con ciprés. También el ciprés, como nos pasaba con, por ejemplo, con el cedro, tiene esa madera resinosa y tiene muchas propiedades medicinales, ¿vale? También es antiséptico, es decir, es muy bueno para repeler hongos, bacterias, virus, ¿vale? Es muy buen cicatrizante el ciprés. También se utiliza para el reuma, para la artritis, para las inflamaciones no articulares y como astringente, ¿vale? Y como le pasaba al tilo, es muy buen cortavientos y para incendios. De hecho, hay muchas casas, ¿no?, hay muchas fincas que vemos que están protegidas todo el perímetro con cipreses, formando como una barrera vegetal.
Bueno, vamos a ir al nogal, Juglans regia, totalmente diferente, ¿no? El nogal sí pierde su hoja, es un árbol que necesita mucha más humedad, no es tan mediterráneo como el ciprés, aunque sí es muy común en todo nuestro territorio, más en la zona norte. Es un árbol, como le pasaba al olmo y al tilo, que se expandió mucho después de las glaciaciones, formaba bosques muy, muy espesos y además fue muy extendido por los romanos también como árbol de cultivo, bueno, principalmente por el valor de sus frutos, de las nueces. También se ha utilizado para hacer licores en Cataluña, por ejemplo, la ratafía, o muy curioso, hacer aceite para iluminar. Antes pues no era tan barato el aceite, no había tanto aceite de girasol ni de oliva, pues el aceite de nuez. También es un buen vermífugo para las lombrices intestinales, ¿vale? Es como que, bueno, el nogal tiene una estrategia alelopática, ¿vale? Exuda unas sustancias que son repelentes para otras plantas, ¿no? Que, bueno, inhiben el crecimiento de otras plantas. De ahí que se diga que no es recomendable echarse la siesta bajo la sombra de un nogal. Bueno, luego también es muy astringente, tiene muchos taninos, ¿vale? Y entonces la corteza y las hojas se han utilizado mucho para curtir pieles o para barnizar. La madera de nogal también sabemos es muy apreciada, es una madera noble, se utiliza pues para los acabados de lujo, de coches, de algunos muebles, ¿vale? Entonces también es muy apreciado por eso. Y esto lo que ha hecho es que haya sido esquilmado en parte, hay muchas zonas boscosas que ya han desaparecido y es más común ver como individuos aislados o a lo mejor algunas zonas de cultivo, pero más para la nuez. Pues nada, vamos a ver otra del Parque del Pilar, el algarrobo. ¿Os suena? La Ceratonia siliqua. Bueno, el algarrobo sí que es un árbol muy, muy mediterráneo, no es originario de nuestro territorio, pero lleva cultivándose más de 4.000 años en la cuenca del Mediterráneo por sus múltiples funciones. Ceratos, su nombre, ceratonia, ceratos, significa cuernos por la forma que tienen los frutos, que son vainas. ¿Vale? El algarrobo es una leguminosa, igual que la judía, igual que el garbanzo, solo que tiene porte de árbol. Y esto pues nos va a dar ya varias pistas. Al ser una leguminosa tiene vaina y además tiene mucha proteína vegetal. ¿Vale? Se ha utilizado como alimento del ganado. Ahora se está investigando además para la creación de piensos con productos más locales para no tener que traer soja de Latinoamérica. Bueno, pues el fruto del algarrobo es muy interesante, también se ha consumido, los humanos también lo hemos comido y de hecho se usaba mucho como sustituto del café y del cacao, porque tiene un sabor un poco dulzón y un poco como tostado. Y pues además tiene mucha proteína. Otro dato interesante, al ser una leguminosa, pues lo que hace es que capta nitrógeno de la atmósfera y lo mete en el suelo. El nitrógeno es uno de los principales nutrientes para el crecimiento de las plantas. Entonces, bueno, pues nos está enriqueciendo nuestro suelo. Además, es un árbol que necesita muy poca agua. Se da muy bien en zonas mediterráneas y en zona árida, por lo cual en algunas zonas semidesérticas es uno de los pocos árboles que resiste, retiene el suelo con sus raíces, lo nutre metiéndole nitrógeno, evita que se erosione. Es muy importante como barrera para evitar el avance del desierto. Otra curiosidad histórica también, bueno, pues es que el nombre semítico que se le daba al algarrobo, a la semilla del algarrobo, era quilat. Quilat, ¿a qué os recuerda? Aquilate. Aquilate, y es porque las semillas del algarrobo tienen un peso muy homogéneo, ¿vale? Todos pesan lo mismo, 250 miligramos, que es el peso de un quilate, y es con lo que se pesaba el oro, ¿vale? Esto también es algo muy curioso que pues no mucha gente conoce. También se utilizaba para sacar una goma vegetal de sus semillas, con un tratamiento también, ¿no? El conocimiento tradicional, se conseguía sacar como pues eso, una goma vegetal que valía para muchísimos usos en textil, en carpintería y en otros oficios. Bueno, se cree que el algarrobo fue introducido en la península ibérica por los árabes.
como muchas otras plantas que vimos en el anterior taller. Bueno, vamos a pasar ya de Ciudad Real, vamos a ir a Ronda La Mata. Siguiente. Dos individuos muy característicos de nuestro territorio, el enebro común y el manzano silvestre. Veis que en este caso pues no es un parque, sino que estamos hablando de una avenida bien arbolada, y esto también es muy importante para generar como corredores de biodiversidad por la ciudad. El común, Juniperus communis, su nombre ya nos está indicando que es un árbol bastante abundante. De hecho, se da no solamente en la península ibérica y en Europa, también se da en el norte de América y en otras partes de Asia. Es un árbol de cumbres, es un árbol que aguanta muy bien tanto la falta de agua como los vientos intensos y la nieve. Tiene esa forma como de arbusto achaparrado que lo protege bastante de las bajas temperaturas. Es un árbol muy conocido también porque es el árbol del que se extrae la ginebra. De hecho, también se le conoce como ginebrero, ¿vale? Y también es un árbol aromático, ¿no? Con una madera muy aromática, igual que el cedro o igual que el ciprés. Bueno, pues la madera de este árbol o arbusto fue muy utilizada en Escandinavia, por ejemplo, para hacer recipientes de lácteos. Seguramente tuviera alguna propiedad que hace que evite que se cuajen, o igual esa propiedad antiséptica, ¿no?, que es típica de este tipo de árboles, que evita que lleguen bacterias o hongos indeseados. También se asocian muchas propiedades medicinales. Por ejemplo, es muy digestivo, de ahí que la ginebra también se diga que es muy digestiva, y es muy utilizado para resfriados. No sé si conocéis la figura de las trementinairas. Las trementinairas eran unas mujeres que vivían en el Pirineo y que recorrían hacia la costa y iban cosechando la resina del pino y el enebro para elaborar productos terapéuticos y medicinales, principalmente pues la trementina, y entre ellos pues hacían también productos para resfriados, para, bueno, como si fuera el Bib Vaporus de la antigüedad, ¿no?, con los frutos de enebro también. También se creía que ahuyentaba enfermedades y malos espíritus. Bueno, con esa relación ambigua, ¿no?, como hablábamos antes del incienso, ¿no?, había propiedades de las plantas que se intuían, no se sabían, no había estudios científicos, pero se intuía. Entonces, quizás esa característica antiséptica era lo que ellos decían que alejaba a los malos espíritus, alejaba las enfermedades, ¿no? De hecho, hay como una cita griega que dice que Medea consiguió dormir al monstruo gracias al enebro. Para que veáis un poco cómo hay cosas que se han conservado durante tantísimo tiempo y aunque haya cambiado tanto la cultura, ¿no? También el enebro es símbolo de asilo y de protección para los cristianos, porque según se dice en la Biblia, la Virgen se ocultó en uno cuando era perseguida. Pues igual que con el espino albar, ¿no? Nos está hablando de esa forma que tiene protegida, es con hojas pinchudas, ¿no?, que también albergan mucha biodiversidad en su interior. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otra especie, y es el manzano silvestre. Malus silvestris. Bueno, estamos hablando del primo del manzano cultivado, el comercial, el que comemos, ¿no? Antiguamente estas manzanitas de silvestres también se consumían, y además son muy, muy ricas en vitamina C, bastante más que las manzanas que comemos hoy en día. Lo que pasa es que tienen un sabor bastante más ácido, menos agradable, ¿no? Parece que nuestro paladar también ha ido cambiando un poco. Es un primo del rosal también, este manzano silvestre, y además es muy resistente, por ser silvestre, a diferentes plagas o a la falta de agua. Entonces se utiliza mucho, aunque ya no se come de estas manzanas, sí que se utiliza mucho para hacer injertos. Es decir, yo cojo el pie de un manzano silvestre y le pongo en la rama, ¿no?, un esqueje de un manzano comercial. El resultado es que tenemos un árbol mucho más fuerte y más resistente, pero los frutos que da, las manzanas, son las grandes, las que estamos acostumbrados a comer ahora. También se utiliza para la sidra, porque bueno, aquí no importa que sea un poquito ácido.
Y ahora vamos a pasar un poquito más lejos, nos vamos hasta el Parque Atocha. Tenemos a un ejemplar que seguro que todos y todas conocéis, es un símbolo, ¿no? El sauce Salix babilónica. Este es un árbol muy especial, ¿vale? Es un árbol de origen asiático, su nombre lo está diciendo, ¿no? Babilónica. Se asocia a Oriente Medio, aparece también en la Biblia y en muchos otros textos históricos como un árbol que era muy valorado, tanto estéticamente como por un poco el aura de misticismo y romántico que envuelve por la figura, ¿no?, que tiene. Este también se cree que fue introducido por la ruta de la seda, por su valor principalmente ornamental. Pero como muchos sauces, los celtas también ya lo asociaban un poco a la magia, al misterio. Es un árbol que necesita bastante humedad, de hecho suele aparecer de forma natural en riberas o alrededor de lagos, ¿vale? Y es por eso que tiene una madera muy flexible. Es muy utilizado, por ejemplo, en cestería, como todos los sauces. Mimbrera, se conocen algunos tipos de sauces en algunas zonas. Y también para hacer pequeñas piezas, por ejemplo, de ortopedia o para las cerillas, lo que antes se llamaba fósforos. ¿Vale? Como propiedades medicinales, todos los sauces son el origen de la aspirina. Muy interesante, ¿no? El ácido acetil salicílico. Bueno, pues la salicina está presente en todos los sauces, en la corteza, ¿vale? Y es utilizado tanto como para reducir el dolor, como analgésico, también como antirreumático y como febrífugo, ¿no?, para bajar la fiebre. Bueno, y aquí nos vamos al otro lado de la ciudad, nos vamos a ir al barrio de La Granja, donde tampoco vamos a ver un parque, sino que es una zona arbolada, variada, y hemos seleccionado una especie en concreto, también muy conocida, el naranjo amargo. Citrus aurantium, ¿vale? Es un tipo de cítrico, es un naranjo, aparentemente por fuera es difícil de distinguir con el naranjo dulce que consumimos habitualmente. Bueno, el Citrus aurantium fue introducido por los árabes, principalmente por su aroma, por su perfume, ¿no? Sabemos que los árabes eran grandes amantes de los patios llenos de flores y plantas vistosas y, sobre todo, aromáticas. Este es uno de ellos. Aunque la naranja nosotros no la consumimos habitualmente, tiene las mismas propiedades que la naranja dulce y, por ejemplo, en Inglaterra sí es muy apreciada para hacer mermeladas o en Canarias para hacer vinagre, ¿vale? Pero la principal propiedad de este naranjo amargo va a ser el aroma. El aceite de nerolí, no sé si lo conocéis, es un aceite esencial muy utilizado en aromaterapia y, bueno, pues para temas de problemas de piel. Se extrae de las flores del naranjo amargo. También hay un refrán que dice que las flores de tila y naranjo al más malo lo hacen manso, ¿no? Para ese efecto relajante, un sedante suave, en infusión, pues también era bastante utilizado. Y como hablábamos en el taller del jueves, simplemente pasear por una calle, por una ciudad y poder respirar estos aromas, pues también van haciendo su efecto, ¿no? Y aquí nos vamos al penúltimo sitio de nuestra ruta etnobotánica, a la otra punta de la ciudad. Hemos querido repartir bien donde escogíamos cada especie para que veáis un poco esa diversidad. Vamos al Parque de los Montes, que antes ha sido también nombrado por Mariana. En el Parque de los Montes nos hemos centrado en otro individuo, otra especie que es un símbolo de nuestro territorio y es el alcornoque. El alcornoque es de la familia de la por ese corcho que da, por esa bellota. Es un árbol muy característico del Mediterráneo occidental, es decir, la gran mayoría de alcornoques se dan en la península ibérica, entre España y Portugal, unos poquitos en Marruecos, unos poquitos en Francia, pero la gran mayoría están aquí, en el sudoeste de la península ibérica. Es un árbol que tiene unos requerimientos parecidos a la encina, pero necesita un poquito más de humedad,
por lo que ahora está sufriendo un retroceso, está disminuyendo su población, mientras que aumenta la de la encina en esos sitios. Le gustan los suelos un poquito más ácidos. Y es un árbol que está muy acostumbrado, muy preparado para los incendios. De hecho, se cree que ese corcho, esa corteza, ¿no?, tan gorda, es un gran aislante y que evolucionó para defenderse de los incendios naturales que se daban en estas zonas. Bueno, ¿qué contaros del corcho? Pues el corcho es el aislante universal y para mí es el principal sustituto del plástico. Hay que prestarle muchísimo atención al corcho en el futuro. El corcho característicamente se ha usado como tapón para las botellas de vino. Luego ha habido una época en la que solamente se ha quedado en las botellas de vino de más calidad, mientras que las otras probaban con los tapones de plástico. Ya se ha demostrado que no tiene nada que ver el efecto del corcho con el del plástico y es verdad que se está revitalizando la industria de los tapones de corcho porque es muchísimo mejor. Pero aparte de esto, por ejemplo, en Portugal hay una industria del corcho impresionante, se hace de todo, se hacen, bueno, los tradicionales asientos, pero se hacen también recipientes de cocina, se hacen sombreros, se hacen bolsos, se hacen zapatos, todo lo que os podáis imaginar, porque el corcho es un material muy flexible, ¿vale? Muy fácil de trabajar. Interesante también, ¿no?, para ver un poco el valor de las cosas y de los procesos. En la cosecha del corcho, cuando se retira la corteza del alcornoque, solo se puede hacer cada entre 9 y 14 años. Depende del árbol, depende de la zona, ¿no? Una media de 12 años. O sea, imaginaros, es algo bastante lento. Se tiene que regenerar la corteza del árbol y hay que hacerlo de una forma cuidadosa para no dañar y debilitar al árbol y poder seguir cosechando el corcho durante más tiempo, ¿no? Entonces, el precio del corcho, que, bueno, en los tapones de botellas de vino pues no puede ser muy caro, pero realmente es un material que debería ser caro, ¿no? Es un proceso costoso. Además, el alcornoque está en Castilla-La Mancha protegido, ¿vale? Es un árbol que era más abundante y, como os digo, cada vez va siendo lo menos. Y finalmente nos vamos a ir a la Vía Verde, el inicio de la Vía Verde que tenemos aquí en Ciudad Real. Y me gustaría pararme ahora para ver especies que no sean árboles. Porque, bueno, hemos seleccionado los árboles, son como mucho más llamativos y parece que tienen como una historia mayor detrás, pero queremos enfatizar también en esas pequeñas plantas que salen, bueno, muchas veces en los parques, en las praderas, en los descampados, en zonas menos llamativas, pero que también tienen una función muy importante, tanto a nivel de biodiversidad como a nivel de utilización por las personas, ¿no?, de lo que nos pueden aportar estas pequeñas plantas que casi siempre son invisibles o pisoteadas, ¿no? Bueno, pues aquí veis la malva, Malvis silvestris, ¿vale? La malva es una especie bastante conocida, de hecho ese refrán que tenemos, ¿no?, criando malvas, bueno, en realidad este refrán nos está dando una pista porque nos está diciendo que las malvas son muy abundantes en los cementerios. Y es verdad, la malva es una especie que se asocia a la vida humana, a donde hay casas, donde hay ganado, donde hay caminos. Es una especie que abunda donde hay actividad humana. Bueno, la malva es reconocible por esa flor tan llamativa de donde viene su nombre, o el color, el nombre del color, mejor dicho. También tiene esa hoja un poco palmeada, ¿vale? La hoja de la malva es bastante característica, es difícil de confundir. Hay malvas diferentes, unas más rastreras, otras más altas, de mayor porte, pero es bastante fácil de identificar. Bueno, se ha consumido la hoja como una verdura, como una espinaca, como una acelga. De hecho, aquí hemos perdido esa tradición, pero en países, por ejemplo, como Marruecos o también en Oriente Próximo, la malva sigue siendo un manjar culinario, ¿vale? Se cuece y se consume pues como una espinaca. Y además tiene mucha vitamina y muchos minerales. La flor de la malva también tiene mucha mucosa, ¿vale? Bueno, digamos que lo que esto hace es que en infusión va a mejorar, por ejemplo, las úlceras intestinales, gastrointestinales,
¿vale? Todo ese tipo de llagas, de úlceras internas y externas. También ha sido muy utilizada la infusión de malva para la hinchazón de los pies, para los pies cansados o en verano con la mala circulación, ¿no? Los baños de pie. Fijaos, una planta tan chiquitita y toda la diversidad de usos que podemos encontrarle. Es otra muy conocida y muy asociada también al ser humano, que es la ortiga, Urtica urens. En este caso es la ortiga menor. Hay dos tipos, una es más grande, la Urtica dioica, y esta es la pequeñita, la Urtica urens. Esta planta todas y todos lo conocéis, es la planta que cuando la tocas te pica, tiene unos pelos urticantes muy potentes. Es una planta que también ha sido muy despreciada por eso, ¿no? Pues porque pica, pero que tiene muchas propiedades. La ortiga, además, igual suele nacer en zonas muy ricas en nitrógeno, es decir, pues donde hay ganado o donde hay estercoleras o en los caminos, en los límites de los campos de cultivo. En las riberas también le gusta mucho la sombra. Y bueno, pues también se ha consumido mucho como verdura, igual que la malva. La ortiga se cuece y ya de pico. De hecho, si la cortas y la dejas un tiempo, ya esos pelos urticantes van perdiendo su efecto y ya no pican. No se suele consumir cruda, pero sí cocida, escaldada, como una verdura más. Como le pasa a la malva, además, la ortiga tiene muchísimos minerales y vitaminas. Esto pasa mucho con las plantas silvestres. ¿Por qué? Porque veréis, nosotros hemos seleccionado las plantas de la huerta porque, bueno, pues porque estaban muy ricas de sabor y las hemos ido cambiando para que cada vez su fruto fuera más grande. Pero a veces los suelos en los que cultivamos no son suelos tan ricos porque de tanto cultivar y no reponer bien ¿no? con el abono, pues se van perdiendo sus nutrientes. En cambio, las plantas silvestres son plantas que están acostumbradas a nacer en todo tipo de suelos, incluso en suelos pobres, ¿no? Que aprovechan muy bien, que son capaces de absorber muchos minerales del suelo y los acumulan. Entonces, todo eso luego pasa a nuestro organismo. La ortiga, por esa cantidad de minerales y de vitaminas, además de para comer, se utiliza también, bueno, como en infusiones, pues para personas que tienen algún tipo de problema de anemia, de debilidad, de fatiga. Y también es muy utilizada, por ejemplo, para la caída del cabello, ¿no? Para fortalecer. Además, la ortiga se utiliza también mucho en agricultura, en los huertos. Porque si maceramos la ortiga en agua, la podemos utilizar tanto como un pesticida natural para pulgones y otros insectos, o como un fertilizante. Y bueno, ahora vamos a otro símbolo de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, que es la amapola roja, Papaver rhoeas. La amapola es un símbolo manchego, es una planta además que es bioindicador de suelos sin tóxicos. Mi padre siempre me decía que antiguamente en los campos de cultivo se veían muchas más amapolas y como que ahora cada vez veía menos, que igual estaba asociado como al uso de herbicidas en la agricultura moderna. Pues es cierto que los caminos están llenos de amapolas, hay muchos campos de cultivos que también están llenos de amapola y se cree, bueno, pues que son aquellos que utilizan menos productos tóxicos. La amapola también, además de por ese color tan llamativo, es característica por ese látex blanco cuando cortamos el tallo, ¿no? que aparece. Y ese látex, además de las semillas, era utilizado como sedante, pero también para tratar la tos y el asma, perdón. Y esto es algo que se utilizaba hasta no hace tanto tiempo. Caléndula arvensis, ¿vale? Esta es la silvestre. Sabéis que hay una caléndula más grande con la hoja, con las flores naranjas, que es la cultivada, la officinalis, pero esta es la que sale de forma espontánea en los prados, por ejemplo, en los olivares, donde no se desbroza o no se aplican herbicidas, es como una hierba invasiva, es impactante cómo se extiende, ¿vale? Arvensis significa de campo, silvestre. ¿Vale? Todas aquellas plantas cuyo nombre latino acaben así en arvensis significa que es silvestre. Bueno, si veis la flor es muy parecida a la margarita, pero es toda amarilla, no tiene pétalos de otro color, solo es amarilla. Además, cuando la tocas, tiene como un tacto un poco pringoso, ¿no? Como si fuera una resina que te queda en los dedos y un olor también así un poco dulzón.
Y luego también, bueno, pues es conocida como maravilla en muchas culturas porque tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para la piel. La caléndula es muy buena para todos los problemas de piel, para piel irritada, para quemaduras, para ayudar a cicatrizar, para inflamaciones, ¿vale? También en infusión es muy interesante hacer infusión de flores, por ejemplo, pues para digestivo, como un digestivo. Bueno, ya vamos a ir terminando, quedan solo dos plantitas. El diente de león, también seguro que todas y todos lo conocéis, el Taraxacum officinale. Muy interesante también todas esas plantas que acaban en officinale, como un apellido, significa que tienen alguna propiedad medicinal o terapéutica. ¿Vale? Está la salvia officinale, está, como os he dicho, la caléndula officinale, pues este es el Taraxacum officinale. Diente de león es una planta silvestre, aparece en muchas praderas, muy característica por la flor, pero también por las semillas, ¿no? Fijaos en cómo las semillas al soplar se dispersan muy fácilmente por el viento. Por eso es la planta de los deseos también, ¿no? Bueno, pues esta planta es muy valorada por los asiáticos para ensaladas. Es como si fuera una escarola, una endivia, tiene un sabor muy amargo y en parte se dice que el amargor es un indicador de propiedades que son buenas, depurativas para el hígado. ¿Vale? Entonces, todas estas plantas, la endivia, la escarola, la rúcula, son un poquito amargas, tienen propiedades depurativas para el hígado. Vamos al plantago lanceolata, el llantén. El llantén también es un habitual habitante de las praderas, eso sí, le gustan las praderas bien drenadas de agua y con mucha materia orgánica. No sale en cualquier pradera. Es llamativa, las hojas, o sea, son unas hojas alargadas, de ahí el nombre lanceolata, como, ¿no?, de lanza, y tienen 5 nervios paralelos. Normalmente en las hojas los nervios van ramificados, ¿no?, como los árboles. En este caso, todos los nervios son líneas paralelas. Bueno, el plantago, no sé si os suena, se vende en las farmacias, es uno de los principales componentes de los laxantes, ¿vale? Para ayudar al sistema digestivo, para ayudar a ir al baño. El llantén se puede consumir las hojas crudas, como en ensalada. Eso sí, siempre hay que asegurarse muy bien de que esté en un sitio limpio, que no haya animales, que no haya mucha contaminación. Y si no, se puede también hacer como una verdura. Al igual que el ombligo de Venus, se consideraba que era una de las tiritas del caminante de Santiago. Tiene propiedades cicatrizantes, ¿vale?, como la aloe vera. Entonces simplemente cogían las hojas por el camino, se las ponían en el zapato, como si fuera una tirita, y que al ir pisando también, pues le iba ayudando a cicatrizar las llagas de los caminantes. También es muy interesante, por ejemplo, para picaduras o para como de ortigas, ¿no? Pues buscas el llantén, que puede estar cerca, y te lo das como un remedio rápido para aliviar el escozor. Y bueno, yo creo que me voy a quedar aquí, que hemos hecho un repaso bastante. Hay muchísimas más especies, hay muchísimas más propiedades y conocimientos que me gustaría que ahora en este ratito pudiéramos intercambiar. No sé si también hay preguntitas en el chat. No sé si Marta ha ido coordinando todas esas preguntas y quiere trasladárselas a Sara para que podamos bueno, pues contestar aquellas demandas, aquellas cuestiones que sí que han ido suscitando a lo largo de la charla, de la exposición. Pues más o menos también se han ido respondiendo gracias a los aportes de Pepe, que ha estado ahí a tope, y con Mariana y demás. Yo creo que más o menos todas las que han ido diciendo en el chat de dónde estaban determinadas especies y demás se han ido resolviendo. Así que si queréis plantear nuevas preguntas, nuevas inquietudes, cositas que queráis saber o que os hayan quedado ahí en el tintero. Podéis levantar la mano o hacer uso del chat, aquellos que tenéis el audio, el vídeo activado.
Sí, queríamos también agradecer muchísimo la participación. Ha habido algunos problemillas técnicos, no sé si lo habéis escuchado, pues todo lo bien que nos hubiera gustado, se oía ahí un poquito de interferencias. Entonces, bueno, disculparnos y agradecer también pues que os hayáis mantenido a pesar de estos pequeños inconvenientes. Aprovechar a Sara, que es una especialista, sabe muchísimo, y también tenemos la suerte de contar con Pepe, que también sabe mucho. Mercedes Bravo trasladaba una pregunta de cuando decís que la caléndula tiene propiedades para la piel, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se debería aplicar esta caléndula en la piel? Vale, muy buena pregunta. Pues la caléndula, una de las mejores formas es la flor, principalmente se concentra en la flor, las propiedades. Se puede coger la flor, secar y hacer infusión y luego se puede dar, ¿no? Como aplicar así como si fuera con el agüita. O como yo lo uso más es metiéndolo en aceite virgen extra, el mejor que podáis encontrar. Cogéis las flores, las maceráis en aceite. Si pueden ser secas, mejor para que no se pudran. Y al cabo de unos días, unos 40 días, se filtra ese aceite y ya lo tenéis como para masajear en la zona que se necesite. Qué guay, muchas gracias. Nada. Yo creo que podríamos aprovechar también para que, como se ha hecho alusión en varias ocasiones a esa aplicación que vivir de los parques, Pepe Arrieta, que es responsable también de esta aplicación, de su puesta en marcha, yo creo que podría explicar un poco más dónde podemos encontrarla y qué es lo que podemos encontrar en esa aplicación para valorar precisamente todos los distintos espacios verdes con los que cuenta nuestra ciudad, que están ahí recogidos, esos 2 parques, pero mucho más en la ciudad. Por lo que, Pepe, si quieres pues explicar algo más de qué es lo que vamos a poder encontrar allí y de esa riqueza que tenemos en nuestros parques y jardines. Pues sí, la verdad es que es una aplicación muy interesante, que no es muy conocida en la ciudad, ya cada vez la van utilizando más. Dentro de la aplicación, que como ya he puesto, tanto se puede visitar a través de la web del ayuntamiento en el apartado, en la sección de parques y jardines, está tanto el Parque de Gasé como el Parque del Pilar, te lleva pinchando en su contacto, el link, te lleva directamente a la aplicación. Y tanto en el Parque del Pilar como en el Parque de Gasé, aparte de mucha información que hay de las características del parque, de todas sus plantas, posicionándose encima de cada una de ellas, te dice cuál es su nombre botánico y común, una fotografía, algunas todavía no están actualizadas, pero te haces una idea del árbol o de la planta que es. Tiene una serie de itinerarios que a través tanto del Parque del Pilar como del Parque de Gasé, que puedes ir pinchando para ir viendo distintas zonas, las más importantes de ambos parques, y te explican, pues, tanto a nivel cultural, como escultórico, como simbólico o simplemente botánico, las características de ese entorno. Es como si visitaras el parque, pero desde tu casa. Es muy interesante. En estos tiempos que hemos estado de confinamiento, la ha utilizado muchísima gente y actualmente pues gente que no puede salir de su casa por problemas físicos, no puede desplazarse, tiene algún problema de enfermedad o simplemente por su edad o por sus problemas físicos no puede desplazarse al parque respectivo, pues puede utilizar esta aplicación y es como si estuviera dentro de ese parque, ¿no? Yo creo que nos marca un poco la importancia que tienen los parques en la ciudad, las plantas, los árboles, y nos da una perspectiva muy importante de la necesidad de estas zonas verdes, ¿no? De la necesidad de tener arbolado, de tener zonas verdes de expansión, de que podamos utilizarlas a nivel medioambiental y ornamental. Y bueno, pues entiendo que la estamos infrautilizando y que, bueno, la tenemos ahí y que espero que poco a poco se vaya conociendo. Espero también que el Ayuntamiento vaya incorporando algún parque más que tenemos de importancia y es una herramienta muy interesante, gratuita y que realmente pone en valor en nuestras grandes zonas verdes y nuestro arbolado urbano que tiene que no podemos ponerlo a nivel de grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
que tienen mucha más entidad, más antigüedad en sus zonas verdes como que Ciudad Real, pero sí tienen una gran entidad y tenemos grandes ejemplares, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Tenemos otra pregunta de Soraya, que dice que comentabas la importancia de los olmos, que antiguamente se plantaba de forma habitual en los paseos plazas, pero que sin embargo ahora parece que está de moda la plantación de plataneros. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es interesante también que Pepe, participe más silenciada, gente. lo siento, que no te habíamos avisado. ¿Yo? No, iba a decir que me parece interesante que responda, ¿no? Sí. Más gente. Sí. Yo vamos a ver. El tema del plantar el plátano de sombra o el plátano hispánica, que es el que actualmente se planta junto con el orientalis, que es una especie distinta, yo creo que son modas. En otra época se plantaron montones de chopos en las calles y en otras zonas. El platanero tiene una facilidad de implantación grande, tiene pocas marras cuando se planta, tiene un crecimiento rápido, se puede adaptar mediante podas a los entornos en los que se pone dentro de las ciudades. Como no hay mucho zonas de expansión dentro de las ciudades, se tiende a plantar árboles que luego puedan controlarse, pero que a su vez tengan unas copas que nos proporcionen ese valor medioambiental que antes ha comentado Sara, ¿no? Que proporcionan los árboles, ¿no? Quien para ello tiene que tener una frondosidad, una copa determinada, un volumen de copa con una superficie foliar importante para que nos dé esas características beneficiosas del arbolado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se empezaron a plantar tantos plátanos. Hoy día ya hace tiempo, ya eso ya no se realiza. Se entiende que la biodiversidad también es biodiversidad arbórea, es decir, que no se debe plantar más de un 15% de una determinada especie o género para evitar que, bueno, pues una determinada plaga, enfermedad, etcétera, como pasó con la grafiosis, que también ha comentado Sara de los Olmos, pues se lleve la mayoría del arbolado de las ciudades, ¿no? También ha pasado con otras plagas importantes. Ahora tenemos una plaga que ya tenemos bastante controlada, pero que también afecta mucho a los olmos, como la galeruca, y igual que pasa la procesionera de los pinos, ¿no? Y entonces, a nivel técnico, se entiende, y de biodiversidad, que no se debe tener en la ciudad ningún género o especie con más de un 15% de predominancia en la misma. Ya, de hecho, en Ciudad Real el plátano prácticamente no se planta y se está cambiando por otras especies, otros géneros distintos que están adaptados a nuestra ciudad. Unos son autóctonos, otros no. Evidentemente no podemos ir solo a árboles autóctonos porque si no nos limitaríamos mucho y no podríamos cumplir ese porcentaje. Y bueno, las especies están cambiando mucho y están introduciendo muchos géneros y especies nuevos de arbolado dentro de la ciudad. Marta, creo que había otra pregunta por ahí. Yo he visto una que comenta también Óscar si es posible que haya un haya en el Parque Gasero del Pilar. Sí, le he contestado, Sara. Le he dicho que sí. Le he dicho que sí, que hay en el Parque del Pilar, en el Arboretum. Lo hay porque el Arboretum es un sitio especial donde hay árboles de muchos tipos, no precisamente de nuestra zona, ¿no? Pero bueno, están porque es un arboretum y tiene que haber todo tipo de arbolado, ¿no? Pero realmente solamente hay ahí. En Ciudad Real no es un árbol, es un árbol de ribera, es un árbol de zonas umbrías, zonas húmedas y no es apropiado para nuestra zona, ¿no? Pues preguntan también si el escarabajo picudo es una amenaza real para las palmeras de Ciudad Real y si ya se ha dado algún caso por la zona. No, en nuestra zona no. El picudo rojo no es una plaga que afecte. Tampoco tenemos muchas palmáceas en nuestra ciudad, evidentemente no es una zona de palmáceas, ¿no? Pero no, tanto al Fenis canariensis como a cualquier otra especie de Fenis no afecta en Ciudad Real por sus condiciones climáticas, ¿no? Porque Ciudad Real es una zona bastante fría en invierno y eso al picudo rojo no le va. Es zonas climáticas más no tan extremadas, un clima más benigno,
y aquí, aunque tenemos palmáceas, tenemos diversos tipos de fénix, pero no nos afecta ni creo que nos afecte, por lo que te digo, por las condiciones climáticas específicas nuestras, ¿no? Perfecto. Pues no sé si nos queréis comentar algo que hayáis Yo- Creo que aprendido. Mariana Boadilla creo que quería transmitir una pregunta. Sí, solo añadir una cosa. Lo primero, daros las gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Siempre es como muy interesante esos datos curiosos, ¿no? de las especies que tenemos a nuestro alrededor. Y solo añadir un tema, aparte de la herramienta de Vivir los Parques, que es muy interesante. Ciudad Real, tenemos otra herramienta que también está en la página web, que es muy poco conocida, pero trabajaremos para que se conozca más, que es el sistema Ingrid, ¿no? que llamamos. Esa herramienta, que es una herramienta también de trabajo interna de la sección de parques y jardines, lo que hace es que tiene inventariado absolutamente todo en las zonas verdes de nuestra ciudad. O sea, que si tú vas paseando por un parque o por una calle y dices, ostras, ¿este árbol cuál es? Te puedes ir a la página web en la sección de parques y jardines y allí, buscando en el mapa, clicas sobre ese árbol y te pone pues, la especie y dónde hay otros árboles de ese tipo. Árboles, arbustos, bancos, que me corrija Pepe, pero es que está todo, hasta las papeleras. Está todo inventariado. Están Es un inventario. inventariadas. Sí, Uh-huh. efectivamente. Es un inventario que hemos puesto, bueno, que está a disposición también del ciudadano y me parece Sí. también interesante. Y Nada más. y que se actualiza periódicamente, Sí, o sea que está exacto. muy actualizado. Uh-huh. Solo quería añadir eso y daros las gracias de nuevo. Sí, el enlace de lo que comenta Mariana, de la página que comenta Mariana, está en el chat por si queréis conocerlo, podéis pinchar y ya os lleva a esa página. Pues no sé si tenéis más preguntas o si queréis comentarnos algo que os haya llamado la atención o que hayáis aprendido en esta ruta etnobotánica. Se decía también pues que a ver si en algún momento podemos hacer realidad que fuera presencial, que bueno, desde un principio siempre fue esa la idea, ¿no? Que pudiéramos hacer este recorrido pues, juntos y juntas a pie, pero bueno, pues dadas las circunstancias, pues se decidió utilizar la tecnología y aprovechar también todas estas herramientas que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Real, pues para poder hacer pues una ruta virtual que también ha quedado bastante bonita. Así que pues no os quedéis con nada ahí en el tintero. Sí, a mí también me gustaría saber si de algunas de estas especies o de otras que conocéis, como si hay un uso en vuestra familia, en vuestro pueblo, ¿no? Que, pues sí, en mi familia usamos esta planta, o en mi pueblo este árbol se usaba pero para otra cosa, ¿no? Como para intercambiar así. Bueno, empiezo yo. Yo es que de pequeña me crié en un pueblo de Prepirineo y allí hacíamos, o sea, yo recuerdo de pequeña la sopa de ortigas. O sea, lo que has comentado de las ortigas, pues yo de pequeña he comido sopa de ortigas, es algo muy común en el Pirineo porque se crían mucho allí en zonas de sombría y así. Y luego también mi madre, que también lo he puesto en el chat, mi madre siempre me enseñaba, porque en mi zona había muchas ortigas, que las hojas de malva, cuando te pica una ortiga, si te las frotas en la mano, te alivian inmediatamente. Así que bueno, ahí va mi recomendación para hoy. Buenísima. Uh-huh. Creo que sobre una cuestión acerca del corcho quería preguntar, Gonzalo, si quieres hacerlo de viva voz o trasladamos lo que comentas en el chat. Vale, no, estaba comentando que, bueno, lo primero me ha parecido muy interesante la exposición, o sea que felicidades, espero que hagáis más. Y luego con el tema del corcho, que como decías que podía ser, Sara, el sustituto del plástico, te parecía un material muy, muy útil, comentaba un poco el tema de la producción de corcho y que tengo entendido que es un árbol de crecimiento muy lento, ¿no? Entonces habría que hacer plantaciones, me imagino, un poco para aumentar esa capacidad, porque no sé si habría suficiente corcho como para intentar llevárnoslo a ese sustituto del plástico. Creo que haría falta mucho, no lo sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, buena pregunta. Bueno, ahora que complemente si quiere también Pepe,
pero efectivamente todos los quercus, ¿no? Crecen la encina, el roble, el alcornoque, crecen despacito. Pero también es una cuestión de proteger los que ya tenemos. O sea, hay que plantar más, pero sí hay que proteger las zonas que ya tenemos. Por ejemplo, con la dehesa pasa, tanto de encina como de alcornoque, que hay una gran sobreexplotación. Hay mucho sobrepastoreo, no se gestiona igual de bien que antes con la transhumancia la ganadería. Entonces, ese pisoteo intenso del suelo también debilita mucho a los árboles. Entonces, bueno, habría que plantar más si queremos que todo nuestro plástico sea corcho, que lo veo difícil, pero sobre todo también empezar a cuidar lo que ya tenemos. Sí, no, apoyando lo que dice Sara, el problema de la plantación es más que otra cosa, además del tema climático, que es una zona muy específica, también el tipo de suelo. Hace que este árbol vaya en sitios muy concretos y no se pueda quizá plantar en superficies muy grandes de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si fuéramos a sustituir el plástico por corcho, la cantidad de árboles que habría que plantar sería muy grande, ¿no? De hecho, el corcho tiene un precio enorme precisamente porque hay muy poca cantidad de corcho, ¿no? Pero es un problema quizás de ver las posibilidades de poder aclimatar este árbol en otros sitios y que, bueno, pues que la producción aumente de tal manera que podríamos poco a poco ir sustituyendo el plástico por este elemento natural, que entiendo que también sería bueno para el medio ambiente. Solo añadir una cosilla. La explotación del corcho, que es algo que se tiene que hacer muy bien, porque las personas que extraen el corcho, eso es dificilísimo, no sé si lo habéis visto alguna vez, os recomiendo, hay rutas para irlo a ver, os recomiendo que cuando podamos se pueda ir a visitar, porque si cortan el corcho demasiado dañan el árbol. Entonces, pero aún así la explotación del corcho es muy rentable, o sea, es una explotación forestal, hay unas grandes explotaciones en la zona de los Alcornocales en Cádiz y son fincas muy rentables, o sea que quizás algo que además medioambientalmente es muy sostenible, se tiene que hacer con medios muy rudimentarios porque solo las mulas pueden subir por el monte, o sea que es una explotación muy natural y encima es muy rentable, o sea que el aumentar esas superficies, aunque es una explotación a largo plazo, porque hasta que el árbol no tiene una determinada entidad no puedes explotarlo, sí que yo veo que bueno, son esas explotaciones económicas que podrían llevarse a cabo porque tenemos las condiciones para ello. Vale, ¿Alguna gracias. planta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra planta que queráis conocer propiedades? Bueno, también habían comentado por allí que también hay buenos ejemplares de pino en Ciudad Real y es verdad que el pino también tiene muchas propiedades terapéuticas. Se ha utilizado, pues igual que la resina y el aceite esencial de cedro o de enebro, es un muy buen antiséptico, es muy bueno también para la respiración, ¿no? Como ese Vivaporus que os decía, es muy bueno también para cicatrizar. O sea que, bueno, que a veces los pinos también se han demonizado porque ha habido mucha plantación de pino y además un pino no autóctono, pero pues también se han utilizado tradicionalmente mucho la resina. Hay una pregunta que hace Violeta de algunas sugerencias de infusiones para el embarazo. Sí, yo le he comentado que, claro, con el embarazo hay que tener cuidado porque hay muchas plantas que están contraindicadas, por ejemplo, pues la salvia o el romero, pero la caléndula en concreto es una planta muy suave que no tiene ningún tipo de contraindicación y que podría tomar perfectamente, como decimos, para digestión, por ejemplo. Y ya, pues una última pregunta que hay por aquí para ya ir cerrando, que podamos continuar. Comentaste que el ajo y la guindilla sirve para combatir las plagas. ¿Cómo se aplica?
Bueno, pues el ajo y la guindilla, como sabéis, ¿no? El picante, lo que hablábamos del paralelismo entre las personas y las plantas, ¿no? Igual que hay cosas que hayas, sustancias que ellas utilizan para repeler insectos, ¿no? Y que nosotros también lo podemos utilizar pues, para protegernos. En el caso del ajo y la guindilla, el picante natural que tienen es una forma también de eliminar. Se puede utilizar como repelente, es decir, se macera en agua, se deja unos días y después ese agua se filtra y se aplica directamente en las plantas. Se puede utilizar tanto antes de que llegue la plaga como repelente, que sea un olor que no le guste a los insectos, como una vez que ya tienes la plaga, pues echarlo más continuamente para intentar que desaparezca. Bueno. También comentaba Soraya, ¿no? El madroño, que le parecía una especie a añadir. Pues el madroño, de hecho hemos tenido que descartar muchas por tiempo para que no fuera demasiado pesada la ruta, pero sí estaba seleccionada porque también hay madroños en Ciudad Real. Y igual que el espino albar es un árbol del bosque ibérico, es muy característico, era muy abundante y es verdad que el nombre científico es Arbutus unedo y se dice que viene de los romanos, como que sugerían que solo se comiera un fruto, no dos, ni tres, ni cuatro, porque el fruto del madroño, cuanto más maduro está, tiene como una sustancia alcohólica que puede emborrachar. De hecho, hay licores que se hacen a base del madroño, ¿no? Aunque es un fruto muy nutritivo y muy sano, pues no hay que abusar. Pues muchas gracias Sara, muchísimas gracias a todos y todas y también en especial pues al Ayuntamiento de Ciudad Real y a la Concejalía de Medio Ambiente pues por tener estas iniciativas que yo creo que son un aprendizaje para toda la ciudad y que a veces pues el medio ambiente queda un poquito ahí en segundo plano, pero bueno, pues ya sabemos y nos estamos dando cuenta cada día un poco más que es la pata central, ¿no? de la vida y de nuestro día a día. Entonces, bueno, desde Geoalternativa estamos muy ilusionadas de haber podido participar en esta semana del medio ambiente, la verdad, que también es un eje central en nuestra organización y pues muy contentas de ver la respuesta, o sea, en algunos momentos 25 participantes y tan activos y activas, así que pues muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más, pero pues ya sería todo.